Hola a todos. En este vídeo vamos a ver algunos cambios introducidos con la aprobación de la actual Ley Orgánica de Educación, que como ustedes saben es la Ley Orgánica 8 2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que viene a modificar la anterior Ley Orgánica de Educación, que es la Ley Orgánica 2 2006 de 3 de mayo. Bueno, ¿qué vamos a ver en este mapa? Pues veremos algunos elementos de la etapa que configuran las características de la etapa de la educación primaria, veremos algunos cambios introducidos en lo que es la organización de la etapa, el concepto de currículum, la evaluación, la carga horaria y también elementos relacionados con la transversalidad. Bueno, como ustedes saben, la educación primaria, al igual que la educación secundaria, tiene un carácter básico, obligatorio y gratuito. La etapa de la educación primaria no sufre modificaciones sustanciales en cuanto a su organización, aunque sí que cambia lo que es el concepto de currículum, porque se incorporan nuevos elementos curriculares con los cuales no habíamos contado hasta ahora. Por ejemplo, algunos elementos se introducen y también otros desaparecen. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos, vamos a ver cómo los objetivos de área o de materia van a desaparecer y nos vamos a quedar únicamente con los objetivos de etapa. Nos vamos a quedar con los objetivos de etapa porque son macroobjetivos que debemos desarrollar a lo largo de toda la etapa y de los cuales tenemos que hacer una priorización para desarrollar nuestra programación didáctica. Eh, los objetivos de materia o de área van a pasar a un segundo plano porque contamos con un elemento curricular que es el criterio de evaluación que nos va a determinar cuáles son esos, hacia dónde se dirigen los aprendizajes que tenemos que alcanzar con los alumnos. Por tanto, no es necesario duplicar la información en este sentido. Contamos ya con ese elemento que es el criterio y que nos va a servir de guía. Veremos ahora un poquito más adelante el ejemplo. Existen modificaciones también en relación a las competencias. Con la anterior Ley Orgánica de Educación se denominaban competencias básicas y eran 8 y actualmente se ha quitado una y tenemos 7 competencias clave y estas competencias se desarrollan en 3 dimensiones. Tenemos una primera dimensión que es el saber, una segunda dimensión que es el saber hacer y una tercera dimensión que es el saber ser. Estas dimensiones, como ustedes ven, tienen aspectos de tipo cognitivo, de tipo procedimental y también de tipo afectivo, lo cual se relaciona con la taxonomía de Bloom que veremos más adelante. También lo que es la concepción de las competencias también se relaciona con la teoría de las inteligencias múltiples que también abordaremos. Tenemos aquí especificaciones de las competencias que ya trabajaremos un poquito más adelante y ahora nos vamos a centrar en el elemento curricular de los contenidos. Los contenidos son un conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes que, como ustedes ven, guarda estrecha relación con lo que acabamos de comentar de las 3 dimensiones que contiene esa competencia. Estos contenidos se ordenan a su vez en distintas áreas en la etapa de primaria y en secundaria se organizan en asignaturas. La LOMSE ha rescatado nuevamente la definición de asignatura y a su vez pues estas áreas se van a organizar en bloques. Nuestros criterios de evaluación, que los veremos ahora, van a estar enmarcados dentro de grandes bloques de aprendizaje. Otro elemento curricular muy importante es la metodología didáctica. La metodología didáctica es un elemento prescriptivo que nos permite al profesorado tener una idea acerca de cómo debemos abordar la materia, con ejemplificaciones acerca de cómo desarrollar nuestras distintas situaciones de aprendizaje, con ejemplos de experiencias metodológicas innovadoras, etcétera. Los estándares de aprendizaje son otro elemento curricular novedoso. El estándar es una especificación del criterio de evaluación. Ya anunciaba hace un momentito que el criterio de evaluación
es ese fin hacia el cual debemos dirigir o orientar nuestra práctica educativa y que se va a distribuir o se va a desgranar en una serie de estándares de aprendizaje. Estos estándares de aprendizaje son manifestaciones de los aprendizajes que nosotros tenemos que observar y registrar de lo que van adquiriendo nuestros alumnos. Tenemos aquí algunos ejemplos de estándares de aprendizaje de la etapa de primaria. Algunos serían, por ejemplo, utiliza medios propios de la observación, consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos, desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico, etc. Los estándares de aprendizaje son bastantes en la etapa de primaria y se deben desarrollar y trabajar a lo largo de toda la etapa. Entonces veremos cómo cada criterio de evaluación va a tener, dependiendo del nivel educativo, si es primero de primaria, si es segundo, etcétera, va a tener unos estándares de aprendizaje que están relacionados directamente con ese nivel. Bien, vemos aquí ya lo que es el criterio de evaluación. El criterio de evaluación, cuando nosotros nos vamos a nuestro decreto de currículum de nuestra comunidad autónoma, viene desarrollado de esta manera. El criterio de evaluación para el curso de primero de primaria, sí, esto sería de la materia del área de ciencias de la naturaleza. Criterio 1, tenemos aquí la definición de lo que es el criterio en sí y una concreción para nuestra comunidad autónoma desarrollada de lo que es, o más explicada de lo que es ese criterio de evaluación. En relación a esto, tenemos los estándares de aprendizaje. ¿Qué son estos estándares? Lo que acabamos de ver. Este listado grande que acabamos de ver son los estándares. ¿Vale? Por eso tenemos aquí estos números que nos están guiando y nos están diciendo los estándares de aprendizaje son estos. Si tú quieres, en vez de estar leyendo esta parte, te vas a los estándares de aprendizaje, porque estos números son simplemente una especificación de lo que pone aquí. Aquí está en forma más redactada, mientras que en el listado general de estándares de aprendizaje, que lo tenemos al final del decreto de currículum, tenemos las especificaciones de lo que significa cada estándar. Cada criterio de evaluación va a venir acompañado de unos contenidos, que son los que están propuestos para trabajarse. Los contenidos son un elemento curricular prescriptivo, pero no tienen un carácter tan importante como es el criterio de evaluación. El criterio de evaluación va a ser el elemento nuclear, es lo que nos permite articular los demás elementos, es lo que nos permite relacionar todo lo demás. Vemos aquí el bloque de aprendizaje, que sería el bloque 1, iniciación a la actividad científica, y las competencias que están asociadas. Así nosotros podemos saber qué competencias son las que estamos trabajando en cada momento. Y también si vamos a trabajar aspectos relacionados pues con procedimientos, con valores, con hechos, con conceptos, sabremos qué dimensión dentro de la competencia estamos trabajando. Bueno, la organización de la etapa. La etapa se organiza en 6 cursos, aquí no tenemos ninguna modificación, pero sí se aprecia un cambio en la desaparición de los ciclos. Ahora con la actual normativa desaparecen los ciclos en primaria. Las áreas van a tener un carácter global e integrador y también hay cambios en los tipos de áreas. Actualmente tenemos áreas troncales, áreas específicas y áreas de libre configuración. De cara a los procesos selectivos, es decir, para las oposiciones, no podemos hacer programación de ninguna materia de libre configuración. Estas materias o estas áreas son áreas específicas de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar con las troncales y con las específicas. Aquí tenemos lo que son las distintas áreas de la etapa de primaria, que, bueno, cuando ustedes accedan al PDF, este PDF tiene un carácter interactivo, entonces ustedes al pinchar en la imagen se les ampliará porque todos estos documentos están subidos a internet. Lo que les decía, aquí tenemos lo que son las distintas áreas de la etapa de primaria y vemos aquí el tipo de área del que estamos tratando. En este caso, ciencias de la naturaleza, que es un área troncal.
tiene aquí su archivo en PDF con el decreto de currículum para esa área. Ya les explicaré cómo acceder a lo que es el decreto, el documento, para que lo puedan descargar. Bien, tienen también aquí pues esto la especificación y también en qué curso se da. Vemos que, por ejemplo, la segunda lengua extranjera es una materia, es un área específica que se trabaja a partir de quinto o sexto. Bien, bueno, pues tenemos aquí algunos cambios. Por ejemplo, una nueva materia, una nueva área, perdón, de libre configuración para nuestra comunidad autónoma que se llama Educación Emocional y para la Creatividad. También tenemos eh, una materia, un área que ha desaparecido, que es Educación para la Ciudadanía, que se va a sustituir por Valores Sociales y Cívicos. Desaparece también Conocimiento del Medio, que se va a sustituir por Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Y los centros dispondrán de una hora de profundización semanal que pueden asignar a lengua castellana y literatura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, religión o valores sociales. Vale, con respecto a la carga horaria, las sesiones en primaria son sesiones semanales de 45 minutos. Tenemos aquí, pues la carga horaria es importante conocerla porque dependiendo del, cuando vayamos a hacer la programación, tenemos que saber con qué número de horas y con cuántas sesiones semanales contamos. ¿Vale? Esta información, pues les digo, la tienen ahí, pueden ampliarla y pueden ver la carga horaria que tienen las distintas materias, las distintas áreas, perdón. Bien, más aspectos en relación a la evaluación. La evaluación será continua y global y se valorará el progreso en el conjunto de las áreas y habrá dos evaluaciones individualizadas al finalizar tercero de educación primaria y al finalizar sexto de educación primaria. Y se podrá repetir una vez en la etapa. La transversalidad viene planteada en la actual ley de educación, eh, incitando al profesorado a que se trabaje la lectura, los planes de lectura y también el ejercicio físico y el deporte. Son dos elementos transversales que tienen que estar presentes en las programaciones. Bueno, y por último, pues nada, toda esta información ha sido obtenida de la página web de la Consejería de Educación y Universidades. Muchas gracias por su atención.